Dios te bendiga, amado hermano y amigo que me escuchas. Soy la hermana Janet Carrasquillo y pertenezco a la Iglesia Evangélica Unida, Congregación de Arenas Blancas. Hoy estaré dando la lección número 11 del libro El Discípulo, que lleva como tema Agua de Vida. El texto base para este estudio se encuentra en Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 y luego del 3 al 12. Vamos a leer la versión popular de su palabra y repito para aquellos que me quieran acompañar en Ezequiel 47, versículo 1 y luego pasamos al versículo 3 al 12. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre me hizo volver después a la entrada del templo. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua y que corría hacia el oriente, hacia donde estaba orientado el templo. El agua bajaba por el lado derecho del templo al lado sur del altar. Luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. Un pequeño chorro de agua brotaba por el lado sur de la entrada. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba entonces hasta las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros y la corriente era ya un río que no pude atravesar. Se había convertido en un río tan hondo que solo se podía cruzar a nado. Entonces me dijo, fíjate bien en lo que has visto. Después me hizo volver por la orilla del río y vi que en las dos orillas había muchos árboles. Entonces me dijo, esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta la cuenca del Jordán, de donde desembocará en el mar muerto. Cuando llegue allá, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte a donde llegue esta corriente, podrán vivir animales de todas clases y muchísimos peces, porque el agua de este río convertirá el agua amarga en agua dulce, y habrá todo género de vida. Desde Engadí hasta Englaim habrá pescadores, y ahí pondrán a secar sus redes. Y habrá allí tanta abundancia y variedad de peces como en el mar Mediterráneo. Pero en las ciénagas y pantanos no habrá agua dulce. Allí quedará agua salada que servirá para sacar sal. En las dos orillas del río crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se caerán nunca, ni dejarán de dar fruto jamás. Cada mes tendrán fruto, porque estarán regadas con el agua que sale del templo. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Palabra de Dios. Dios santo y Dios bueno, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, porque nos guía a toda verdad y justicia. En estos momentos, oh mi Dios, oh Espíritu Santo, llega a cada hogar, a cada persona que esté escuchando este estudio, Dios amado. Y que tu presencia se deje sentir, que tú abras oídos espirituales. Y que donde haya ansiedad tú pongas paz, oh mi Dios. Porque tu palabra nos da paz. Tú eres la paz del mundo, Señor amado. Gracias por ella. Bendícenos a cada uno y asísteme a mí en el nombre de Cristo Jesús. A ti he orado. Amén, amén. Pues te voy a repetir el texto que vamos a estar estudiando. Se encuentra en Ezequiel capítulo 47. Versículo 1 y luego del 3 al 12. Los objetivos para la lección. Los resumiendos. Primero, examinar la visión de Ezequiel, quien presenta el agua desde una vertiente simbólica con metáforas que iluminan lo que significa el agua como fuente de vida. Y número 2,
tomar conciencia acerca de nuestra responsabilidad ética como mayordomos de la creación. Vamos a la introducción y en el libro está lo que es el significado del agua, según la lección. Y dice que el agua es la fuente de vida y poder. Es el regalo de Dios para toda la creación. Es el principio del ordenamiento divino como gesto creador original. Es el elemento de purificación y sanidad para toda la creación. En el Nuevo Testamento se enfatiza su relación con la vida abundante, vida eterna. Para enfatizar el agua de vida se le compara con afluentes de agua, como son los ríos, corrientes vivas en movimiento. En relación con el bautismo es para la limpieza de los pecados. Es testimonio evangelizador que resalta la nueva criatura que experimenta esa limpieza espiritual. Sumergirse en el agua implica morir y resucitar a una nueva vida. Como fuente de agua viva, es valor espiritual supremo que apunta a la transformación espiritual, el cambio de actitud, la búsqueda de la verdad que libera por la vida. Vamos entonces al análisis de las Escrituras. En el primer versículo de ese capítulo 47, versículo 1, Ezequiel vio que no había existido en el templo algo similar, un río que fluía directamente desde el templo. Entendemos que en el nuevo templo que tendrán, al igual que el templo que tenían anteriormente y que fue destruido, será una fuente de bendición para Israel. Ese río iba a significar que iba a ser una fuente de bendición. Así que había esperanza para el pueblo. En los versículos 3 y 5, Ezequiel entró y atravesó las aguas. El río no era para que se quedara en la orilla, observando. Era para que entrara en él hasta lo más profundo. Sus tobillos, sus rodillas, su cintura, hasta llegar a nadar. Primero entró a los tobillos, luego hasta las rodillas y luego hasta la cintura, y luego era tan profundo y caudaloso que solo se podía pasar a nado. Fundamentalmente esto nos muestra la naturaleza milagrosa de un río real con el verdadero reino mesiánico por venir. Hay una imagen de progreso cada vez que avanzaba en el agua y de profundidad mientras más entraba en el río, más profundo y caudaloso se hacía. Y una imagen de crecimiento espiritual. La vida espiritual nos invita a profundizar, a no seguir a nuestro paso. Mientras más nos movemos y profundizamos en el río de su espíritu, seremos llevados y dirigidos completamente por la corriente de Dios. Seremos guiados por Él, porque ya tendremos que ir a nado, que nos lleve esa corriente de su Espíritu Santo. En el versículo 6 y 12 se describe las propiedades milagrosas de ese río. Árboles crecen a sus orillas. Toda alma viviente que nade por donde pasen estas aguas vivirá. Habrá muchos peces. Sus lagunas y pantanos quedarán para sacar sal. Los árboles darán fruto a su tiempo. Durante todo el año ni la hoja va a caer. Así que ese alimento va a ser continuo. Esa provisión de parte de Dios. Y sus hojas, que no van a caer, serán como medicina. El mar muerto con estas aguas será de agua dulce. Y aquellos que saben un poquito de historia han conocido el mar muerto. Tiene una gran cantidad de sal donde actualmente no hay vida. Su densidad es bien alta por la gran cantidad de minerales que tiene. Pero dice que con este río se va a convertir en agua dulce, con muchos peces. Donde antes no había vida, va a volver la vida.
Los judíos probablemente vieron en el río que sería la bendición de Jehová derramada sobre ellos. Una vez salieran de ese cautiverio y de ese exilio, iban a ver esa bendición de Dios con ellos. Para nosotros, se cumplirá en la venidera del reino de Dios, cuando Él venga. En Apocalipsis 22, versículos 1 y 2 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida y resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a una y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. También hay un punto que no podemos pasar por alto. Dios se preocupa por el medio ambiente y promete restaurarlo y sanarlo. El agua es vital para la vida. La contaminación del agua hoy amenaza a todos los seres vivientes. La poca agua potable que hay no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de higiene, alimentación y sustentación de la vida en la tierra. Nuestro planeta es conocido como el planeta azul, porque gran parte de él es de agua. Pero esa mayor parte del agua que lo hace ver azul es salada. No es potable para nosotros. Y la otra parte de agua dulce que existe desde la creación del mundo, porque el agua que existe hoy en día es la misma desde que fue creada por el Señor. Y esa misma agua se ha ido contaminando por las acciones del ser humano. Y el agua que está en las grandes montañas, congelada, se ha ido derritiendo. Esto por el efecto del calentamiento global. Y ha ido a parar a los océanos, aumentando el nivel del mar. Desde el principio, Dios puso al hombre y a la mujer a cargo de la creación como mayordomos. Pero el ser humano, en su egoísmo, fue contaminándolo todo, sin importar. Y escuchamos no hace mucho en las noticias, donde ahora el arrecife de coral en Puerto Rico está llegando una bacteria que los está matando. Antes de ello está el blanqueamiento de los corales, cuando son parte de la protección de toda la costa y para la alimentación por los peces, porque Dios todo lo hace perfecto, hermano. Pero el ser humano, nosotros, hemos trastocado y no hemos cumplido lo que nos toca como mayordomos de esta creación. Vamos a la aplicación. Número 1, el mundo tiene sed de esperanza y frente a la incertidumbre que lo rodea, busca respuestas que sanen y restauren. Jesús es el agua viva y el que toma de él no tendrá sed jamás. Número 2, el río que fluye desde el templo y que trae vida, sanidad y abundancia, nos recuerda el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Su sangre nos limpia del pecado, nos sana y nos da vida y vida en abundancia, esa vida eterna, aleluya. Número 3, la Biblia muchas veces nos presenta el agua, como el río, manantiales, la lluvia, como bendiciones de parte de Dios. En San Juan 4:14 dice, Jesús le dice a la mujer samaritana: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Alabado es el Señor. Número 4. Cuando nos movemos y profundizamos en los caminos de Dios, nos sometemos por completo a su voluntad. Y nos trae como consecuencia que recibimos bendición de parte de Dios. Estamos sometidos a su voluntad. Nos zambuimos ahí hasta lo más profundo. Intimidamos con el Señor.
y recibimos bendición, porque es promesa de Dios. Y para concluir, Jesucristo es el agua viva que salta para la vida eterna. Zambúllete en el río, déjate guiar por su palabra y darás fruto en abundancia. Y todo el que se acerque a ti será bendecido. Dios te bendiga. Recuerda, Dios es bueno siempre.